aparentemente en una supuesta ahora para Rodríguez comunista en un supuesto estado donde existía paz, no se había llegado nadie a las armas, ¿entiendes? Entonces, si tú ante una opresión, si ellos, la generación del centenario, ante la opresión, ante una dictadura que había violado el orden constitucional, pero además era una dictadura de derecha, no se metía en que había que darle a los niños la clase, es decir, no se metía en la ideología de cada persona, en la religión de cada persona, ni en la economía familiar. Era una dictadura donde existían libertades económicas y hasta cierto punto mucho más libertad de prensa que hoy. Y ellos tomaron las armas, todos eran de La Habana, solo había un santiaguero, vinieron y llegaron a Santiago. No sabían que en el cuartel habían oficiales que estaban por un salario, que no habían matado a nadie en su vida, y ellos vinieron con las armas y cayeron aquí. Por lo menos acá está un cuartel en La Habana de la gente que generalmente lo reprime a ellos como de la feo y que ha matado a algún, y vaya, se acepta la reacción, aunque fue violenta, porque ahora nosotros cogemos un arma y nadie nos acepta la reacción, y eso que nos viven cayendo a golpes, dicen que somos asesinos y mercenarios. Pero en aquel entonces habían oficiales que ellos no conocían, ninguno de los oficiales del cuartel Moncada, había oficiales de tránsito, oficiales que estaban por un salario, oficiales dignos, y ellos cogen y le entran a tiro de sorpresa, ¿entiendes? Empiezan a disparar, incluso Fidel declara de que él ordenó tirarle un carro arriba. Imagínense qué acto de violencia, que tú vayas en un carro y yo te diga arriba, tira el carro arriba, esos dos que vienen ahí, así atropellaron a las personas. Fíjense la mentalidad de ellos. Y entonces hoy en día, por el hecho, no es que yo apoye este hecho, yo sí soy pacífico de corazón, se le quema un cartel o se le grita abajo Fidel, y entonces te escriben un panfleto así diciendo de que la oposición no tiene cultura, y por favor, nosotros no tenemos cultura, pero no matamos a nadie. En el caso tal de que sea cierto lo que ellos dicen, nosotros no matamos a nadie, ni le ponemos petardo a nadie, ni asaltamos cuarteles, ni le caemos a tiro a nadie. ¿Entiendes? Nosotros lo menos que podemos, lo menos que podría hacer un opositor y que se contemple dentro de lo que puede catalogarse como digno, es gritar abajo Fidel, abajo Raúl, eso es bobería, eso no es nada. ¿Entienden lo que les digo? Eso es, comparado con todo lo que ellos hicieron para quitarse una dictadura de derecha, de arriba, nosotros no hacemos absolutamente nada que vaya en contra de ningún código moral ni de ningún código ético. Eso es por un lado de la oposición general. En el caso de mi ser, la célula que yo pertenezco, en general, que es la célula de mi familia, nosotros al entrar a un PACU, dada nuestra personalidad y la estructura de un PACU, que donde pese es decir, en la Unión Patriótica de Cuba las células tienen autonomía. José Daniel como líder no nos dice tírense para la calle, salgan para la calle, vayan a poner carteles ni nada de eso. Las células tienen autonomía y cada cual puede elegir el modelo, es decir, la línea de trabajo que desea. Entonces nosotros siempre llevamos una línea de trabajo contestataria, pero también nos interesamos mucho en capacitar a los activistas. Con respecto a esto también hemos sido muy celosos en el comportamiento de los activistas. Actualmente la Unión Patriótica de Cuba así también se desempeña en catalogar a los activistas. Ya hay muchos que han sido expulsados por que no dan la imagen correcta, es decir, su comportamiento deja mucho que desear, y verdaderamente así no se puede integrar la fila de ningún movimiento opositor ni de ningún movimiento, a no ser que sea un movimiento banqueril. Pero normalmente sí llevamos y tratamos en la medida de lo posible, de nuestro mayor esfuerzo, de estar pendiente a la conducta, principalmente en su comunidad, de todos los activistas, y al que haga algo que vaya en contra de lo ético, de lo moral, se le llama la atención, y en caso de que se requiera, se expulsa de la fila de las organizaciones. Ya casos como estos han habido unos cuantos. No obstante, las revoluciones no las hacen por lo general las personas más la élite de la élite, la persona más culta. Generalmente los decididos son las personas que no tienen tanto nivel cultural. No es porque yo lo diga, sino porque cuando se analiza la historia así lo demuestra. Y en el mismo caso de la revolución de 1959, la revolución cubana, así pasó y así ocurrió. Muchas veces se nos critican los activistas que tenemos, los miembros que tenemos,
pero principalmente la policía política siempre le he respondido y le hemos respondido de que recientemente figuras que eran paradigmas del Estado cubano han sido sancionadas por cometer graves violaciones, es decir, de su misma política, malversación y estas cosas. Este es el caso de Carlos Laje, el caso de Felipe Pérez Roque y una gran cantidad de altos funcionarios de la élite del gobierno de los hermanos Castro. También pudiéramos citar de que dentro de las organizaciones represivas, por ejemplo la PNR, la Policía Política y las tropas especiales, hay cantidad de personas con antecedentes penales, y esto lo conocemos muy bien, y la policía general en general en Cuba no goza de gran nivel intelectual ni nada de eso, todo lo contrario. Por lo general son personas bien maleducadas y que con gran frecuencia hacen abuso de poder, no solo con los opositores, sino también con el pueblo, y que para nada contemplan el código de procedimiento penal, ni el código penal, constantemente violan las mismas leyes que ellos, por las que ellos se deben de regir, las que ellos defienden y proclaman. En otro sentido también quería, esto a manera de que lo tengan todo como herramienta para defenderse. A nosotros nos dicen que nosotros realizamos el desorden público, que nosotros estamos violando la Constitución. Es verdad, hay un artículo que dice que todo aquello que vaya en contra de los principios del socialismo es un hecho punible, constituye un hecho delictivo. Ahora bien, eso es un saco abierto. ¿Por qué? Porque ahí entra todo el mundo. Los principios, hasta donde sabemos, no se cambian, son principios. Y el primer violador de los principios del socialismo es el gobierno cubano, que luego de haber instaurado una constitución en 1965 que decía de que el pueblo de Cuba es un estado socialista de trabajadores y que había determinado construir el socialismo para alcanzar, convertirlo en una sociedad comunista. Y el gobierno cubano inmediatamente, en el momento en que se establece esta constitución, ya había nacionalizado casi todos los negocios privados, nacionalizados y también estatizados, o como ellos le llaman, socializados. La principal diferencia entre el socialismo, entre el comunismo y el capitalismo es que en el capitalismo se permite la propiedad privada y en el comunismo se elimina la propiedad privada, se sustituye por la propiedad social. Y hemos visto como de los años 70 hacia acá el gobierno ha involucionado de una manera que todo el mundo observa claramente que el primero que está yendo en contra de los principios del socialismo es el gobierno, porque en primer lugar comenzó a permitir la inversión extranjera en el país, en segundo lugar, y está empezando a liberar hasta medianamente, mucho más escasamente, el trabajo productivo. Es decir, hoy en día hay muchos trabajadores por cuenta propia y la propiedad privada de alguna manera se ha vuelto a restituir en el país. Es decir, el primero que está violando la Constitución es el gobierno, por tanto no tiene moral ninguna para exigirnos a nosotros nada. Ellos la violan para mantenerse en el poder ellos y seguir viviendo ellos. Nosotros la estamos violando o queremos cambiarla para que existan derechos, libertades y oportunidades para todos los cubanos. En ese sentido quería aclarar esto. Y no es que yo esté de acuerdo con con los cambios que se estén haciendo, estoy de acuerdo y más bien quiero que se realicen con mayor rapidez porque el pueblo lo necesita. No podemos mantenernos cometiendo delitos 20 años más y yendo presos nosotros y nuestros familiares, porque es la única opción que tenemos para vivir. Disculpa. Y nosotros estamos de acuerdo con esto. Ahora, nosotros lo que estamos abogando es porque se cambie la Constitución, para que tanto el gobierno como nosotros no tengamos la necesidad de violarla. Porque consideramos que la Constitución es una Constitución, la que existe actualmente en Cuba, es injusta en muchos de sus artículos. Y existe un derecho natural de que todo ciudadano del mundo tiene el derecho y la obligación de rebelarse contra leyes injustas y contra un Estado injusto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Que legalmente sea incorrecto es una cosa, pero moralmente es la actitud más correcta que se está ejerciendo en este país, la actitud que ha tomado la oposición pacífica. Yo quería expresar
acercando lo que tú dices, Oliva, sobre la situación del Moncada, debo decir que siempre se habla del Moncada, pero nunca se habla del Hospital Saturnino Lora, que fue allí un comando del 26 de julio, asaltaron un hospital provincial, cogieron a enfermos que estaban allí, desarmados enfermos, y los degollaron en la cama, los asesinaron en un hospital. Quien dirigió esa operación fue el actualmente comandante de la revolución, Ramiro Valdés. Guardias del cuartel que estaban allí enfermos, sin uniforme, sin fusil, enfermos allí como civiles, fueron asesinados allí en el hospital Saturnino Lora. Hoy en día, a ver, Santa María, y de ese gobierno no habla. Hay una cosa ahí que decía, muy bien preparado. Amén. La propia Constitución es discriminatoria. Si tú dices que esto es un Estado comunista, el que no sea comunista está embarcado. Y hay un reflejo ahora en el Código de Trabajo, no sé si lo leyeron, en el Código de Trabajo, en el Derecho al Trabajo, dice que todas las personas tienen derecho al trabajo, no me recuerdo si es el inciso 6, y dice que independientemente del sexo, raza, orientación religiosa, todas las cosas menos la orientación política. O sea que estamos condenados per se a no ser reconocidos en Cuba de ninguna forma. Si tú tienes una posición, o sea, yo lo infiero de este modo, si tú eres contrario al régimen, no vas a encontrar nunca un trabajo bueno en este país. Eso es así, porque ya está negado ya de eso en el propio Código de Trabajo. Una salvedad dentro de la discriminación política. Yo siempre pongo el caso de que tú le preguntas a los que conformaron la Constitución y la defienden, uno le pregunta, ¿qué tú crees de la ley de la Santa Inquisición? Y ellos preguntan, no, fue negativo, ¿verdad? Sí, fue negativo, claro. ¿En qué consistía? En que aquellas personas que creían, tenían religiones diferentes al cristianismo, no creían en Cristo, eran llevadas a la hoguera, perseguidas y discriminadas. Y entonces, cuando tú le preguntas qué se hace en Cuba con el sistema de partido único, cómo funciona, ¿estás de acuerdo con eso? Y dicen que sí. Le digo, bueno, ustedes, a las personas que tienen otro tipo de afiliación política y que creen en otras personas que no son en Fidel Castro o que no creen en Fidel Castro ni en sus principales dirigentes, los principales dirigentes del Partido Comunista, ustedes los discriminan, los apresan, los persiguen, los tiran, los golpean. ¿Estás de acuerdo con eso? Es lo mismo que la ley de la Santa Inquisición, lo que esta es una ley de la Santa Inquisición, pero política y del Partido Comunista de Cuba. Pero es lo mismo. Entonces ellos mismos moralmente se contradicen. Pregúntenle cuando ustedes hablan con los agentes de la seguridad o con cualquier funcionario si estaban de acuerdo con la ley de la Santa Inquisición. El mundo entero, la humanidad reconoce de que esta ley era una ley injusta y se abolió. Y hoy en día está demostrado que todos podemos vivir en pluralidad religiosa y respetarnos. Entonces, ¿por qué se mantiene el unipartidismo en Cuba? No tiene realmente justificación moral ni de ningún tipo. Otra cosa que quería adicionar, yo considero